de Ucrania. Para entender el fenómeno de la guerra en general y la particularidad que este incidente, esta situación militar tiene, hemos invitado a un destacado internacionalista, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Católica, que nos ha ayudado en otras oportunidades con temas internacionales, Óscar Vidarte, que nos va a acompañar a lo largo de este programa. Pero hemos invitado también a un testigo de los acontecimientos, una ciudadana ucrania, Valentina Pulionovich, que es profesora de inglés y profesora de castellano, que ha tenido la amabilidad de mantenerse hasta esta hora. Son las 3 de la mañana en Ucrania, tienen 7 horas de adelanto respecto a nuestro uso horario. Conversaremos con ella y nos dirá cómo ha vivido estas últimas horas de angustia y de miedo en su país. Conversaremos también en París con Francesco Tucci. Él ha estudiado Ciencias Políticas en la Universidad de Nápoles, en Italia, ha residido en nuestro país, es un periodista especializado en temas internacionales, ha sido asesor en la Cámara de Diputados de Italia, es consultor de organismos internacionales y tendremos el gusto de conversar en castellano con él también. Para él ya es la madrugada, puesto que en esta época del año estamos a 6 horas de diferencia con Francia, es decir, son las 2 de la mañana para él. Vamos a comenzar dándole la palabra a Valentina Pulionovich, que se halla en la ciudad de Rivne, al norte, oeste de Ucrania, lo más alejado que hay en Ucrania de la frontera con Rusia. Señora Valentina Pulionovich, muy buenas noches desde el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esa oportunidad para hablar. No, gracias a usted, señora. Sabemos que es tarde por la noche en Ucrania, que usted ha ido a la ciudad de Rivne en búsqueda de protección y que no puede prender la luz de su domicilio por medidas de seguridad, de manera que se halla en oscuridad. Tenemos felizmente una foto suya que le estamos viendo aquí en las cámaras de televisión del Perú. De manera que es a usted a la que yo agradezco que nos acompañe y que nos dé el testimonio de lo que ha vivido. Díganos, por favor, qué es lo que ustedes saben de lo que se propone hacer Vladimir Putin. Usted habrá escuchado los mensajes que ha pronunciado en la televisión al pueblo ruso. ¿En qué situación estamos ahora de este proceso y cómo ve usted los días que tenemos por delante? Sí, es una pregunta muy buena. De verdad, no creo que sabemos que Putin va a hacer el siguiente. Pero sabemos que nuestra armia, nuestros soldados han luchado y están luchando ahora por Ucrania, por nuestra libertad y por todos los ucranianos que apoyan y que no quieren estar con Putin. Creo que en los planes de Putin es la ocupación de toda la Ucrania, contra todas las palabras que dice en la televisión a todos los países extranjeros. No creen a Putin, quiere ocupar toda la Ucrania y quiere ocupar todos los países que siguen. Por eso yo pido ayuda a mi país, por favor, porque después de mi país son los países de NATO y si NATO no hace nada, vamos a tener una guerra mundial tercera. Sí. Ahora, efectivamente, Putin se ha expresado en la televisión con mucha dureza contra Ucrania. Ha llegado a decir incluso que Ucrania es una nación artificial, que no existía, que antes del año 91, cuando se desprendió de la Unión Soviética, que es una nación, es un país creado por los occidentales. ¿De dónde cree usted que viene esta hostilidad
podemos decir quizá este odio de una parte de los rusos, de Putin ciertamente, contra Ucrania, su país. Sí, estoy de acuerdo. Proviene de odio a los ucranianos porque ucranianos existían antes de los rusos. En el año 988, en Kiev, había mucho negocio, había mucha gente, pero en Moscovia, no había nada. Por eso, ucranianos como la gente son más ancianos, ¿sabes? Por eso, sí, eso es una propaganda para que la gente se siente menor, para que la gente ucraniana se siente menor, pero no somos menor. No, por supuesto que no. Ningún país es menor que otro. Todos los países deben ser considerados en pie de igualdad y todos formamos parte de la misma familia humana, ¿no? Por eso no se entiende por qué ideas xenofóbicas, nacionalistas, pueden llevar a una agresión armada contra el vecino. Me imagino que usted debe estar chocada también de ver entrar a soldados rusos a su país y ver que misiles son disparados contra diversos puntos de su país. Claro, es el siglo XXI y yo no creía que en mis 21 años yo voy a ver una guerra. Es horrible, de verdad, y yo no quiero más. Yo quiero parar eso, pero yo quiero parar eso con algunos resultados para el futuro. Sí. Y yo no quiero yo quiero defender mi país, pero yo no quiero aceptar un ultimátum de Putin. Sí. No es... Sí. La comprendemos muy bien, Valentina. Yo le ruego que nos acompañe un instante. Estamos conectados también aquí en Lima con un politólogo de la Universidad Católica del Perú, el doctor Óscar Vidarte, que va a darnos su punto de vista. Yo quisiera que lo escuche usted también, de la misma manera que a otro invitado que hemos hecho, el señor Francisco Tucci, que se halla en París, Francia. Pero vamos a escuchar primero a Óscar Vidarte. Óscar, ¿qué es lo que te parece que ha podido causar que Putin tome esta decisión que él ha ido anunciando poco a poco en estas circunstancias, en las actuales circunstancias? Pese a que es un conflicto que tiene varios años y que él mismo había firmado en la capital de Bielorrusia, Minsk, un acuerdo de varios puntos en donde se reconocían las fronteras que son las que reconoce la comunidad internacional. ¿Qué motiva a Putin y a Rusia a actuar de esta manera en estas circunstancias? Fernando, buenas noches. Un placer estar acá contigo y con todo tu público. Yo creo que lo que ha llevado al presidente de Rusia a tomar estas decisiones de invadir Ucrania está íntimamente vinculado con el fracaso del proceso de paz que tiene varios años y que desde la perspectiva rusa no le ha brindado las garantías que Rusia está pidiendo hace mucho tiempo frente a un problema que probablemente tiene sus inicios con el fin de la Guerra Fría. Recordemos que con el fin de la Guerra Fría se da una serie de acuerdos y pactos que desde la perspectiva rusa Occidente incumplió, ampliando la OTAN, ampliando la Unión Europea. Luego Occidente ha intervenido muchas veces al margen del derecho internacional en países que han sido históricamente de influencia rusa, como fue Afganistán, Irak y Siria, donde Rusia tiene pues su única base naval en el Mediterráneo. Y también desde la perspectiva de Putin, Rusia favorece levantamientos contra gobiernos afines, como ha pasado últimamente en Bielorrusia, en Kazajistán y hace un par de años en Ucrania, que tuvo como consecuencia la salida de un gobierno afín a Moscú y el ingreso de un gobierno contrario a Moscú. Entonces Moscú siente que finalmente la importancia de Ucrania es fundamental en términos de seguridad y Occidente y Ucrania no le han brindado garantías que de alguna manera le permitan asegurar que Ucrania, por ejemplo, no va a ser parte de la OTAN. Una de las cosas que se vino discutiendo en los últimos meses es si
Ucrania podía, por ejemplo, ser parte de la OTAN. Entonces, desde la perspectiva de Rusia, el proceso de paz, que lo han incumplido ambas partes, digamos, también no le ha brindado las garantías que Rusia pide en términos de seguridad. Y pues llegado este momento se generan ciertas condiciones para pues tomar una decisión mucho más fuerte que conscientemente sabe que no va a implicar la intervención de la OTAN y por lo tanto el tan temido conflicto simétrico. Vamos a hablar también con el señor Francesco Tucci. Él se halla en París y ha sido testigo de las gestiones que el presidente francés Emmanuel Macron hizo para buscar intermediar entre los actores de esta crisis. El señor Macron lo hacía en su calidad de presidente semestral de la Unión Europea. Francia ocupa la presidencia de los 27 países hasta fines de junio. ¿Por qué fracasó lo que Macron intentó hacerlo? Hay que decirle, una situación delicada, porque él tiene elecciones en las que se representa dentro de pocas semanas, en mayo, de manera que se estaba jugando en buena cuenta su imagen de hombre exitoso en la escena internacional. Recordemos que Francia ha venido participando en 3 guerras a la vez. 3 guerras a la vez: la guerra de Siria, la guerra de Centroáfrica y la guerra de Mali, ¿no? Con resultados diferentes. Su opinión sobre la gestión, y hay que decirlo, el fracaso de la tentativa de intermediación de Emmanuel Macron. Muy buenas noches. Buenas noches, Francesco. Efectivamente, el intento de mediación de Macron ha fracasado, pero hay que tener en cuenta la falta de cohesión en las negociaciones de esta crisis por parte tanto de los países europeos como de Estados Unidos. Macron tuvo una línea muy clara para negociar hasta el último, y habrán escuchado que también esta noche hubo una conversación telefónica entre Macron y Putin. Tenemos una falta de coherencia en el bloque occidental, porque Estados Unidos ha pisado el acelerador desde el comienzo de esta crisis, sobre todo en los últimos meses, a través también de la OTAN, tomando una postura muy agresiva y asertiva. El punto es que no todos los países europeos estaban de acuerdo. Por ejemplo, la misma Francia tenía una línea más de negociación. Yo creo que se cometió un grave error en la gestión de esta parte final de la crisis antes del ataque ruso. Es decir, se ha tomado una postura muy asertiva y agresiva oficialmente, mientras detrás de las bambalinas los países occidentales han manifestado la posibilidad de negociar. Entonces yo creo que Putin haya tomado esta diferencia de postura como debilidad, porque en general se debería hacer al revés, es decir, oficialmente estar dispuestos a negociar y detrás de las bambalinas tener una posición mucho más asertiva y también agresiva, amenazando intervenciones. Entonces yo creo que Putin haya identificado una debilidad en la OTAN, en la postura de los países europeos y una falta de coherencia con la posición de Estados Unidos, y en base a esta visión se habrá dado cuenta que Occidente no hubiera intervenido militarmente como se había amenazado. Eso no ha ocurrido y probablemente él se había dado cuenta de esto y tenía en cuenta que la única intervención posible por una falta de cohesión en la OTAN y en los países de la Unión Europea con Estados Unidos eran sanciones económicas. Y lo que me ha llamado mucho la atención ha sido el discurso del presidente norteamericano Biden esta noche, porque el mandatario norteamericano ha dicho que tomará una serie de sanciones económicas para golpear duramente a Rusia. Sin embargo, sanciones sobre el SWIFT, entonces, en temas bancarios, no se van a tomar. Se tomarán unas sanciones selectivas
teniendo muy en cuenta el mercado del petróleo y del gas, que es fundamental en el caso de Rusia, que es un exportador de gas y petróleo. Sin embargo, estas sanciones necesitarán de tiempo para ser efectivas. Sin embargo, estamos viendo cómo el ataque ruso está siendo contundente a través de tres ejes principales. Desde el norte, Bielorrusia, se está llegando hasta la capital, Kiev. En base a las últimas informaciones que tenemos, las Fuerzas Armadas rusas ya están en la capital. Desde el este se han ingresado y se está tomando el control de las repúblicas independentistas en Donbass. Y desde el sur se quiere tomar el control prácticamente de la boca del río Dnieper. Entonces, la situación es extremadamente crítica. No creo que en este momento, en el campo de batalla, haga la diferencia el anuncio de estas sanciones. No van a parar la iniciativa rusa. Claro que Probablemente Putin, cuando se va a sentar alrededor de una mesa para negociar, simplemente o cuando logra sus objetivos o cuando tendrá una ventaja. Pero ahora, por lo que estamos viendo, no va a negociar y no va a parar, a pesar de las amenazas de estas sanciones. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa aquí en Lima. Yo le ruego, sobre todo a usted, señora Valentina Pulionovich, que ya son más de las 3 de la mañana, que nos espere un momento. Yo sé que la estamos interrumpiendo en su noche, pero es muy importante para nosotros aquí en el Perú, en América Latina, poder escuchar una voz y darle a la guerra su carácter humano, saber que genera sufrimiento a familias, a personas, como usted, de 21 años, que nos ha dicho hace un momento que nunca pensó que podría verse envuelta de la manera en que lo está ahora en esta guerra. Yo le ruego que nos espere unos instantes y retomamos nuestra conversación con usted, Valentina, pero también con Óscar Vidarte en Lima y con Francesco Tucci en París. Estamos en un programa extraordinario de las cosas como son, dedicado a la guerra en Ucrania. Estamos en contacto en Ucrania con la joven Valentina Pulionovich, de 21 años, en la ciudad norteña de Rivne, al mismo tiempo que con Francesco Tucci, internacionalista desde París, y acá en Lima con el profesor de la Universidad Católica, experto en relaciones internacionales, Óscar Vidarte. Valentina, tengo entendido que usted se ha desplazado a Rivne buscando una zona que la ponga al abrigo de la violencia de la guerra. Cuéntenos cuán fácil le ha resultado desplazarse, en qué medio de locomoción lo ha hecho y qué es lo que ha compartido con sus compatriotas, con sus vecinos. ¿Qué le dicen ellos cuando la ven llegar a Rivne? Sí, claro. A las 6 de la mañana a mi hermano me llamó y me dijo las palabras que yo no voy a olvidar nunca en mi vida, que Rusia empezó la invasión, coge tus cosas y corre. Y yo desperté a mi novio y empezamos a recoger todas nuestras cosas, pero después mi novio decidió quedarse en Kiev con su familia y yo me fui a Rivne a encontrar a mi familia. Bueno, eso fue una decisión muy difícil, pero creo que en unos días nos vamos a ver de nuevo. Lo más difícil fue ir de Kiev porque había muchos choques, muchos coches en las calles que se fueron de Kiev y necesitamos que irnos unos kilómetros en la dirección de Rivne a pie. Y después encontramos un coche que iría a Rivne
directamente y después tratamos como unos 5 horas irnos de Kiev. Generalmente lleva una hora y media de ir de Kiev, pero con todos los choques nos tomó 5 horas y después de, no sé, 8 o 9 horas yo fui en Rivne con mi familia y ahora estamos en la oficina de nuestro amigo, pero yo sé que mucha gente no tiene tales condiciones como yo tengo ahora. Las personas esta noche están en coches o en las calles solamente para no estar en Kiev. Y es horrible porque ayer fue mi cumpleaños y ahora es una guerra. Sí, nos apena mucho, Valentina, lo que nos dice, que su cumpleaños, su 21 cumpleaños, lo haya celebrado en estas circunstancias y que haya sido despertada usted con esta noticia, ¿no? Comenzó la invasión rusa, ven a Rivne, la ciudad en donde se halla. Nos apena y sienta usted que pese a la crueldad que usted puede ver y que toda guerra implica, hay muchísimos seres humanos que sienten una solidaridad por la gente perseguida, por la gente que es víctima de decisiones autoritarias, del arbitrarismo, de la arbitrariedad y del autoritarismo. Sienta que eso hay en el Perú y que hay en todo el mundo una gran simpatía y una gran solidaridad. Lamentablemente no podemos hacer mucho más que eso, pero por lo menos se lo digo con toda sinceridad. Dígame, por favor, en las guerras generalmente los países atacan algunos recursos como la gasolina, carburantes, comida, mercados, comunicaciones, radio, televisión. ¿Qué está pasando en Rivne ahora? Tengo entendido que es una ciudad de 250.000 habitantes, Rivne, ¿no? Cuando usted llegó, ¿cómo encontró a la gente ahí? La situación no es tan grave aquí, pero no se puede comprar gasolina, se guarda para los usos militares. Pero lo de la comida y la comunicación, internet, ahora hablamos de por internet, por eso es más o menos normal, pero no sé qué va a suceder mañana. Claro. ¿Lo esperamos? Claro, sí. Deseamos de todo corazón, Valentina, que esta pesadilla que ustedes están viviendo termine cuanto antes, que se haya una solución dialogada, concertada entre los estados. Permítame conversar con el profesor Óscar Vidarte. Valentina nos decía que ellos confiaban en que la OTAN, ella la llama NATO por orden de la sigla diferente, OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, participara. Pero la experiencia enseña que desde que hay armas nucleares, es decir, desde el año 45, no ha habido nunca una guerra en la que se enfrenten dos países nucleares, con la excepción única, que yo recuerdo, pero ustedes pueden corregirme, de una de las guerras entre la India y Pakistán, que los dos se procuraron armas atómicas, ¿no? Pero es inconcebible que se pueda participar en una guerra contra un país que dispone de un armamento que, si bien tiene una naturaleza disuasiva, según la doctrina, puede ser usado. Y al mismo tiempo, una superioridad militar en la región. Claro, no es superior a los Estados Unidos, pero está muy lejos de Estados Unidos y no tiene la ventaja que da el dominio del territorio. ¿Usted cree que la OTAN no fue suficientemente clara, Óscar Vidarte, sobre lo que la OTAN podía hacer y lo que no podía hacer? Hoy en día no solamente existen armas nucleares, también existen armas convencionales con una gran capacidad de generar destrucción. Por eso yo mencionaba que cada vez son menos frecuentes los conflictos internacionales que implican a los estados.
En las estadísticas las vemos que en los últimos 30 años los conflictos que implican estados se han reducido. Y peor aún, casi desaparecido los conflictos que implican a potencias mundiales, lo que podemos llamar conflictos simétricos. Los costos, más allá de lo nuclear incluso, los costos que podrían asumir las partes, en este caso las potencias mundiales de un conflicto directo, son muy altos y ninguna de las partes está dispuesta a asumir. Ahora, tratándose de la OTAN, es evidente que Ucrania no es parte de la OTAN, que OTAN no tiene la obligación de defender Ucrania, pero de alguna manera los acercamientos que Ucrania había llevado con Europa e incluso la posibilidad que sea parte de la OTAN, generó la sensación de que la OTAN podía tener un compromiso mayor con Ucrania. Pero vemos que no lo es, no solamente ahora, creo que ya hace semanas vemos en las autoridades de los países miembros de la OTAN, hemos visto cómo en sus declaraciones nunca estaba presente el uso de la violencia, la guerra, más allá de las sanciones. Claro, y esto es medianamente lógico, porque en las condiciones que implicaría un conflicto simétrico, usar la guerra o usar la violencia sería muy costoso. En la teoría se dice que las sanciones económicas terminan siendo el camino menos costoso frente a, uno, no hacer nada, o dos, utilizar la fuerza. Las sanciones económicas es el camino menos costoso, pero irónicamente también se ha demostrado que su capacidad de tener efectividad es muy, pero muy reducida. Y los ucranianos saben eso y los rusos también. Caso contrario, creo yo, Rusia no hubiera iniciado un ataque de esta naturaleza. Francesco Tucci, usted habló sobre Putin percibiendo, con la experiencia que tiene, es un hombre que está en el poder desde hace 23 años. Parte de las razones políticas de esta guerra es eso. Una persona que está en el poder 23 años realmente se debe estar seguro de que es un mesías irreemplazable y que puede hacer prácticamente lo que quiera o lo que su fuerza le permita. Pero nos dijo que había percibido Putin que frente a él tenía un campo que no estaba unido. Se ha mencionado mucho el caso de Alemania, ¿no? Que es un país que ha tenido relaciones en la historia difíciles con Rusia, no solamente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Francia también la ha tenido. No hemos olvidado la invasión que Napoleón hizo a Moscú en 1812, con pésimos resultados para su ejército, por cierto. Pero en el caso de Alemania hay una dependencia energética particular. Dependen más que ningún otro país del gas que viene de Rusia. Tanto más que Alemania ha renunciado a la energía nuclear. Angela Merkel tomó esta decisión después del accidente nuclear de Fukushima, ¿no? Francia es autónoma en su suministro energético porque produce energía nuclear. Alemania no. Y además Alemania no dispone de un ejército importante y tiene una constitución que limita las intervenciones de su ejército en el extranjero. Pero también se habló sobre Italia, su país natal, ¿no? Que es un país que ha tenido siempre una inclinación a las negociaciones, tiene una tradición de una diplomacia y, por supuesto, el Papa ahí que tomó también posición contra toda forma de violencia. Explíquenos, por favor, qué cosa divide a los países de la Unión Europea. A ello se añade el Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión, pero que es un país europeo y que sí es una potencia militar nuclear también como lo es Francia, ¿no? Explíquenos qué divide a los europeos en su visión de lo que hay que hacer en Ucrania. Mire, usted debe considerar la diferencia que existe entre los países europeos del este y los países europeos occidentales. ¿Por qué? En el caso de estos últimos tienen una grave dependencia del gas ruso. Como usted ha dicho correctamente, Alemania es uno de estos estados, pero yo le puedo también hacer el ejemplo de mi país, Italia. Italia, para abastecerse de gas, tiene que comprar el gas ruso. Hay una dependencia del stock del 45% de las reservas nacionales. Entonces, el impacto que va a haber cuando habrán las sanciones y Rusia no irá a vender el gas a Europa, serán fuertes las consecuencias, también en el caso de los países europeos. Pero, ¿qué le decía? En el caso de los países
del oeste de Europa tenemos esta dependencia. En el caso de los países del este, la percepción y las relaciones son distintas, porque debe considerar el dicho grupo de Visegrado. Me refiero a unos países que ingresaron en la Unión Europea después de la disolución del bloque socialista real. Entonces, después de la caída de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia. En este caso, considerando a Hungría, Polonia, República Checa, República Eslovaca, no tenemos la misma visión de las relaciones con Rusia. Le voy a decir, por ejemplo, en el caso de Hungría, Hungría no está a favor de las sanciones y tampoco del despliegue de fuerzas de la OTAN en los países limítrofes a Ucrania, mientras Polonia y los países bálticos están a favor, porque perciben la Federación de Rusia como una gran amenaza. Entonces, como puede ver, tenemos posturas distintas entre los países europeos occidentales y del este. Esto no facilita la toma de decisión, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Claro que sí. Óscar Vidarte, yo quisiera saber qué consecuencias de largo plazo pueden derivarse de esta guerra. Uno de los temas que ha sido más resaltado por los analistas es un acercamiento entre Rusia y China, que en este momento tienen la mejor relación de los últimos 50 años. Es decir, desde que Nixon y Kissinger viajaron a visitar al presidente Mao, fundador de la República Popular China. Y este acercamiento entre Rusia y China, una que es una potencia militar gigantesca como es Rusia, la otra es una potencia económica en ascenso, es tanto más complicado que parecía que China era la principal amenaza estratégica para Estados Unidos y la competencia económica y comercial, como lo prueba la presencia china en América Latina, que se ha hecho en parte en detrimento de la tradicional presencia económica norteamericana. Entonces, ¿qué puede pasar si esta situación en torno a Ucrania consolida un acercamiento inédito en el último medio siglo entre Rusia y China? Hace varios años se viene discutiendo en la academia cuándo va a acabar la llamada posguerra fría. Los últimos aproximadamente 30 años. 30 años muy complejos, muy cambiantes. No ha habido un orden claro. El mundo pasó de ser unipolar en los 90 a multipolar y últimamente hablaban de la bipolaridad. Incluso aparecieron tipologías nuevas que de alguna otra forma pues trataban de entender este desorden que ha sido los últimos 30 años. Y con esto, con lo que está sucediendo ahora, muchos se preguntan, ¿será este el comienzo de un nuevo orden claramente fracturado, recordando un poco lo que fue la Guerra Fría, entre el este y el oeste? El este dominado por el eje Moscú-Beijing en una alianza que no es de ahora, sino que viene ya de algunos años atrás. Y bueno, y lo que ha sido la tradicional alianza atlántica entre Washington y los países europeos. ¿Estamos frente a ese escenario? Entonces, esa todavía para mí es una pregunta, porque lo que me falta definir es cuál va a ser finalmente el papel de China, porque, claro, uno comprende, como tú has dicho, el enfrentamiento, la competencia que China tiene con Estados Unidos, ahora Rusia con Estados Unidos y Europa y la alianza chino-rusa, pero ¿qué va a hacer China en este escenario, no? Y yo creo que todavía, por lo menos lo que vemos de sus autoridades, no vemos una posición clara, porque incluso hasta hace pocos días señalaba con toda claridad que lo que ellos querían era la defensa de la soberanía de los países, incluso la de Ucrania. Y hoy salen diciendo de que entienden las razones que ha llevado a que Rusia haga lo que ha hecho. Entonces todavía no se entiende. ¿Lo entiendes? ¿La soberanía? ¿Cuál va a ser tu papel? Todavía no asume un papel de defensa de la causa rusa, dicho sea de paso. Así que creo que todavía hay mucho par por rebanar, pero yo sí creo que China va a tratar de aprovechar esta situación. Por ejemplo, tengo la impresión que puede jugar un papel importante como mediador. La diplomacia, pues China puede conseguirse un gran éxito si logra un espacio de diálogo y una salida pacífica a este problema. Además, por último, a China le conviene de alguna manera este conflicto. ¿Y por qué?
porque de alguna otra forma el mayor problema que tiene China es la presencia de Estados Unidos en el mar del este y del sur de China, donde China tiene mucha presencia, lo que vendría a ser su Mediterráneo, ¿no? Su zona máxima de seguridad. Y el hecho que Estados Unidos se comprometa con el conflicto ucraniano y su enfrentamiento con Rusia hace que Estados Unidos desvíe su atención de lo que es pues la zona prioritaria, donde China tiene todavía aún muchos problemas, y la presencia de Estados Unidos es uno de esos problemas. Así que todavía estamos por ver cuál es el papel de China, pero de que China va a tratar de jugar un papel diplomático en este contexto me parece claro. Valentina, está escuchando usted a un académico peruano, a un internacionalista italiano. Comprendemos muy bien que la situación suya es completamente diferente porque usted está concernida como víctima de esta situación. Nos ha narrado lo que le ha costado llegar a Rifne, buscar ahí seguridad, guarida. Usted ha estudiado español e inglés, es decir, siempre le ha gustado países extranjeros. Le gustará viajar como a los jóvenes europeos de su generación, visitar Inglaterra para practicar el inglés, visitar España para practicar el español. ¿Usted cree que este tremendo malestar que usted está viviendo ahora de ver a su país agredido por el país vecino y militarmente superior, cree usted que le puede generar un daño en su curiosidad y en su apertura al mundo y a otras culturas, otras lenguas? Creo que sí. Yo espero que logramos. Y después de todo este horror, vamos a viajar por el mundo y decir esta historia, la verdad sobre la guerra en Ucrania, que sigue ya 8 años. Y ya no podemos dejar a Rusia hacer algo así a algún otro país. Claro que sí, claro que sí. De hecho, ha fomentado la rebelión en esas dos llamadas repúblicas independientes, ¿no? Donetsk y Lugansk, y ese ha sido el pretexto, ¿no? Proteger a esas poblaciones para entrar primero ahí y luego estar presente ahí. Permítanos, por favor, ir a una nueva pausa, unos instantes, y retomamos nuestra conversación. Esta vez quiero comprender si ustedes anticipan alguna consecuencia sobre la economía mundial y particularmente sobre América Latina. Nos lo contestarán después de unos instantes de pausa, por favor. Este es un programa extraordinario, Las Cosas Como Son, dedicado al conflicto militar en Ucrania, la invasión de la que ha sido objeto por parte de Rusia. Estamos contando con la presencia de una joven ucraniana, Valentina Poliunovich, quien nos ha contado que el día de ayer cumplió 21 años, quiere decir que nació cuando su país ya era independiente, lo era desde el año 91, y nos ha testimoniado cómo a partir de una llamada telefónica de su madre tuvo que tomar distancia del novio para ir a la familia materna en una provincia del noroeste de Ucrania. Ucrania es un país con una superficie que es más o menos la mitad que la del Perú, 600.000 kilómetros cuadrados, un poco más de la mitad que el Perú, con una población superior, 45 millones, que fue parte de la Unión Soviética. Incluso uno de los jefes de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, era ucranio él, y que cuando se volvió la Unión Soviética recuperó su estatuto como país independiente y a ese título ingresó a la ONU, con fronteras reconocidas por los países miembros de la ONU como el Perú. Por eso es que la Cancillería peruana ha hecho un pronunciamiento llamando al respeto a las fronteras internacionales reconocidas. Nadie tiene interés en el mundo que las fronteras oficiales sean puestas en duda por el vecino que llegue a hacer lo que hemos visto que ha hecho Rusia. Valentina, quisiéramos que nos diga, por favor, ¿qué es lo que ha previsto usted para los próximos días? ¿Habrá que hacer compras? Si no ha viajado con muchas cosas a la ciudad de Rifne, tendrá que comprar algo para su uso personal, pero también comida, participar en su vida familiar.
¿Todas estas actividades se van a mantener, se están manteniendo normalmente? Veo que ha adoptado usted costumbres de guerra, como ahora, por ejemplo, de apagar las luces en su domicilio para evitar justamente que la luz atraiga ojos de enemigos y eventualmente armas, naturalmente. Pero ¿cómo prevé usted que van a discurrir los días siguientes? No sé, de verdad, Dios lo sabe, pero nuestros planos es sobrevivir la noche, tener un desayuno, hablar y decidir qué vamos a hacer, qué es nuestro paso siguiente, mientras leyendo las noticias y decidiendo del estado del país en este momento. Comprendo. Es todo lo que puedo decir. Sí, claro, porque me imagino que es un tema que debe ser muy difícil no tener constantemente en la cabeza el sufrimiento por sus compatriotas que han fallecido ya, los soldados ucranios que han muerto y las humillaciones que significa ver a una potencia extranjera entrar a su país de ese tipo, ¿no? Sí, sí, claro. Valentina, sí, perdón, adelante. Si nos quería decir algo. No, estoy de acuerdo con usted. Sí, bueno, en todo caso quiero que sepa que ahí tiene usted acá en el Perú a mucha gente que está muy emocionada de escucharla y que quisiera que cuando pase esta pesadilla en su país usted pueda venir a América Latina, practicar su español y contarnos más sobre su país. Demos la palabra, por favor, si nos permite, al profesor Óscar Vidarte, al cual quiero replantear la pregunta que dejé formulada sobre las consecuencias económicas y consecuencias de otro tipo que esta guerra puede tener. Lo estamos viendo desde ya en el precio del barril de petróleo, que ha pasado a $120, ¿no? En algunos de los tipos de petróleo. ¿Qué otras consecuencias prevé usted? ¿Qué cosa puede pasar con la economía de nuestra región, que como el resto del mundo venía recuperándose difícilmente de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Sí, además del precio del petróleo, creo que también algunas veces olvidamos que Ucrania es de los llamados graneros del mundo, un gran productor de cereales. Es decir, la guerra puede generar algún tipo de escasez de cereales en el mundo y esto incrementar sus precios, como pasó hace un poco más de una década de sequía en Australia, generando un aumento de los precios de los cereales. Y para el Perú eso es bastante duro, así como el Perú es un importador de petróleo y los aumentos de los precios del petróleo nos afectan, también es un importador, por ejemplo, de trigo, con lo cual se hace el pan, por ejemplo. Y el más del 70-80% del trigo que el Perú pues consume es importado. Entonces hay consecuencias tratándose de países tan lejanos. Algunas veces decimos son conflictos que no nos competen y que no tienen ningún tipo de impacto en nuestros países. En un mundo global eso no sucede. Pero además también hay consecuencias políticas, porque finalmente tomar una posición de apoyo a una de las partes, por ejemplo, implica costos políticos. Y en este momento, si es que se configura lo que hablábamos de estos dos ejes, pues el Perú, a partir de la declaración que ha hecho el Cancillería, bastante válida, de rechazo y de cuestionamientos a la violación de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia, estaría tomando una posición. Y hay que considerar que dentro del debate que existe frente a lo que puede ser este escenario bipolar Washington-Beijing, pues algunos hablan que sería mejor el no alineamiento activo con ninguno de los dos ejes ni partes del conflicto. No sabemos todavía cómo este conflicto va a terminar y si ese eje Moscú-Beijing se va a terminar consolidando. Pero parece que el Perú ha asumido una posición en un escenario de fractura internacional y eso también puede implicar costos para países, sobre todo para países pequeños como el nuestro. Francesco Tucci, yo recuerdo que un antiguo primer ministro de su país, célebre, ¿verdad? Giulio Andreotti, decía siempre, uno no escoge a sus vecinos, uno no escoge a sus vecinos. Y lo decía para justificar su política de apaciguamiento con su incómodo vecino Gaddafi, que era el dictador de Libia, del otro lado del Mediterráneo.
esa doctrina, uno no escoge a sus vecinos, ha sido quizás mal utilizada en Europa Oriental. Mire, probablemente se ha subestimado la verdadera capacidad de la Federación de Rusia con relación a una línea roja que se había trazado claramente desde hace años. Es decir, Putin lo había dicho directamente. Ucrania no podía ingresar en la Unión Europea y sucesivamente en la OTAN. Rusia nunca lo hubiera permitido. Por un tema, como ha dicho mi amigo y colega Oscar, de seguridad estratégica, antes que todo, punto número uno. ¿Por qué? Rusia quiere estados colchones para evitar una cercanía con países de la OTAN, de esta alianza que se percibe como una amenaza. Entonces, no puede renunciar ni a Bielorrusia ni a Ucrania desde el punto de vista de su seguridad nacional. Muchas gracias Francesco Tucci. El tiempo nos ha vencido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Oscar Vidarte. Tenemos pocos segundos, Valentina. Quisiera que nos diga sus palabras finales. ¿Qué es lo que quisiera usted que los peruanos conozcamos sobre su país y lo que ustedes están viviendo? Yo quería decir que ucranianos son fuertes y vamos a luchar por nuestra integridad, por nuestro país, pero necesitamos su ayuda y si tienen algo para ayudar, podéis compartir la información en Instagram, podéis mandar dinero a nuestros fondos beneficiarios. Sí, le agradeceríamos mucho. Sí, y la cantidad no importa, importa el apoyo y la atención que ponen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Valentina. Tomamos nota de esa cuenta para apoyar las necesidades que la invasión rusa en Ucrania genere. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado y nos emociona saber que ha compartido con nosotros todo este relato de la misma manera que la experiencia de su cumpleaños ayer, su cumpleaños número 21. Gracias también al profesor Oscar Vidarte y a Francesco Tucci, que nos ha acompañado desde París. Tengan todos buenas noches.